Buenos días a todos. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, gracias. Bueno. Bendecido por el... Sí. Bueno, volvemos a ver personitas que habían dejado de venir. Pues por algún motivo no habían venido. Les agradezco que hayan vuelto. Bueno, saludamos también a los que están allí virtualmente. Aura, Carlos Andrés, Iris, Karen, Lina María, Lucía, Luis, María Isabel, María Rosa, Roosevelt, Ulises, Valentina y Viviana. Bueno, Luis Fernando también, qué bueno. También que estén todos por aquí ya para cumplir con este bonito compromiso de este diplomado, ¿no? Que ya está en la mitad. Ayer les ponía un mensajito mencionando eso, ¿no? Un mensaje cortico de video, pues recordando que ya vamos como por la mitad. Y creo que sí, pura mitad del diplomado, ¿cierto? Con esta restarían 10 sesiones. 10, y llevamos ya como 10 también, 11, 13 sesiones llevamos ya. Entonces ya estamos enrutados pues hacia la recta final. Entonces no perder ni un momentico de este proceso bonito de formación que difícilmente se vuelve a repetir. Realmente son cositas únicas que se formulan ante necesidades específicas, bueno, y sin costo además, ¿no? Sin costo. Esto es un proyecto subsidiado por la Universidad Tecnológica, directamente presupuesto de extensión, pero que si uno lo sacara comercialmente, pues sería un diplomado que bien podría costar unos 3 millones, 4 millones de pesos. Entonces, y estamos formulando uno para sacar una propuesta similar, ¿no? Entonces, pues valoremos lo que estamos recibiendo. Y además es subsidiado por el apoyo que da la alcaldía y la parroquia en cuanto a los salones, el apoyo logístico, que eso tampoco, pues eso tiene un costo, ¿cierto? Y en este caso, pues ellos generosamente abren sus espacios, sus puertas. A los que estamos aquí presentes hasta refrigerio nos dan, o sea que de verdad que eso son cosas especiales. Para los virtuales sí está muy difícil mandarle refrigerio, pero bueno. Bueno, muy bien. Vamos a iniciar hoy con nuestra oración acostumbrada. Digamos que hoy es un día para dar gracias. Entonces vamos a dar gracias. Vamos a escuchar una canción que se llama así, Gracias, de una agrupación que se llama Roca, que nos acompañó, fue el año pasado, en el Cristo, en la fiesta de Jesucristo Rey del Universo. No, el año antepasado. Fue muy chévere. Un grupo muy bonito de Manizales. Entonces, católicos. Vamos a escuchar esa canción y vamos a proclamar un pasaje que hoy va a ser un salmo. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 65. En este salmo, el salmista da gracias por las ricas cosechas de un año fértil. Esta prosperidad de la tierra nos hace pensar en otra que Dios dispensa a sus amigos. También para la iglesia hay lluvias de primavera, cosechas de verano y cantos de alegría. Dice el Salmo: En Sión te alabaremos, oh Dios, en Jerusalén cumpliremos nuestros votos. Toda criatura sube hacia ti, que escuchas la súplica. Hay que alabarte a ti, oh Dios, en Sión, y cumplirte los votos que te han hecho, pues tú concedes cuanto se te pide. Los mortales se acercan hasta ti con sus culpas a cuestas. Si bien nuestros pecados son enormes, tú, empero, los perdonas. Aquel a quien tú eliges y lo llevas a morar a tus atrios es feliz. Quedaremos satisfechos con los bienes de tu casa, con las cosas sagradas de tu templo. Tú nos responderás como es debido, con maravillas, Dios Salvador nuestro, esperanza de todas las naciones y de los territorios más lejanos. Tú que fijas los montes con tu fuerza,
y que de un gran poder vas revestido. Tú calmas el bramido de los mares, el fragor de sus olas y el clamor de los pueblos. Tus prodigios asustan a la gente que vive al fin del mundo. Tú haces que se oigan gritos de alegría donde aparece el sol y donde se entra. Tú visitas la tierra y le das agua y le entregas riquezas abundantes. Los arroyos de Dios están repletos, preparas a los hombres su alimento. Tú preparas la tierra de esta forma, vas regando sus surcos, rompiendo sus terrones. Con las lluvias la ablandas y bendices sus siembras. Terminas felizmente tu buen año. Las ruedas de tu carro van chorreando abundancia. El suelo del desierto está mojado. Los cerros se revisten de verdor. Sus praderas se llenan de rebaños y los valles se cubren de trigales. Todos cantan y saltan de alegría. Aleluya. Bueno, tenemos hoy una acción de gracias bonita. Primero la canción. Una canción de este cantante Diego Cardona, tan especial esa canción. Pero además, fíjense que el video, el sitio que escogió para el video de la canción es precisamente esta tierra cafetera, de la que venimos hablando. Aparece ahí una casa preciosa, salen cantando y alabando entre los cafetales, aparecen reunidos en torno a la mesa, en familia, dando gracias al Señor antes de empezar a comer, alabándolo por lo que el Señor les ha brindado. El Señor es el proveedor, Él provee. Esta idea del Señor proveedor se ha perdido en nuestros tiempos. En un país como Colombia, que no es distinto a la realidad del mundo, donde hay 9 millones de campesinos y unos 40 millones de citadinos, esa relación con el campo, con la naturaleza se perdió. Quienes vivimos en la ciudad ya no percibimos la grandeza de Dios que nos da lo que necesitamos a través de la tierra. Porque ¿a dónde conseguimos los alimentos en la ciudad? Abrimos la llave y sale el agua, vamos a la nevera, sacamos la bolsa de la leche, no ordeñamos la vaca, ¿cierto? No vamos a la huerta a recoger las hortalizas, las verduras para el día, no sacrificamos el animalito que nos vamos a comer. Estamos completamente desconectados. Es más, ya ni siquiera encontramos el alimento en su condición original, sino que es una bolsa de fruta procesada, congelada, por ejemplo, para hacer un jugo, o es el arroz en la bolsa, en fin. Estamos completamente desconectados con la naturaleza, que es la provisión del Señor. Es lo que el Señor ha creado para darnos el alimento y el aire y todo lo que necesitamos para existir. Entonces, qué difícil hoy es poder darle gracias a Dios en la ciudad. Me sorprendería a los que todavía viviendo en el campo no le dan gracias a Dios. No tienen conectado que todo lo que tienen en la finca es creado para ellos, para que puedan proveerse. Les queda como más fácil tener esa relación. Pero los de la ciudad nos queda muy difícil. Por eso tal vez tanto ateísmo, tanto materialismo, porque ya no queda fácil estar en contacto con esa creación que nos dio el Señor. Creación que refleja la grandeza de Dios. Es que ni parques hay en las ciudades. No hay. Calles, barrios enteros, y donde había verde se quitó, ¿cierto? Y se puso un parque encementado con atracciones deportivas, pasto sintético en las canchas. No estoy diciendo que eso sea malo. Uno entiende por qué eso se construye de esa manera, por el uso intensivo. Pero estamos hablando de otra cosa, y es que perdemos la conexión con todo el ambiente natural, donde se siente la presencia del Señor a través de sus criaturas creadas por Él, criaturas creadas por Él. Y aquí está el salmista dando gracias porque el Señor todo lo entrega, ¿no? Este salmo es muy hermoso. Tú visitas la tierra y le das agua. Le entregas riquezas abundantes. Los arroyos de Dios están repletos. Preparas a los hombres su alimento.
Es una acción de gracias lindísima, es reconocer a nuestro Creador. Tú preparas la tierra de esta forma y vea cómo obra el Señor. Va regando sus surcos, rompiendo sus terrones, con las lluvias las ablandas y bendice sus siembras. Fácilmente el campesino podría decir, el agricultor podría decir, es que soy yo el que raja la tierra. Pero mire que el salmista está diciendo, sí, pues yo físicamente lo haré, pero es el Señor el que está obrando. Él me dio a mí el conocimiento y los talentos para poder labrar la tierra y sacarle el provecho y obtener el alimento. Pero la vida, ese misterio de la vida tan hermoso, es del Señor. Y es que es un misterio, o alguien me puede explicar cómo realmente cuando usted toma un alimento, el cuerpo lo digiere, lo absorbe y lo vuelve pues materia, lo vuelve esa energía vital que necesitamos para poder desempeñarnos, vivir, existir. Ese paso, pues sí, biológicamente podrán explicar que se absorbe el cuerpo, lo integra, pero ¿de verdad es tan fácil de entender? Yo creo que es bonito reconocer ahí la obra de Dios, en esa capacidad de nosotros existir por lo que Él nos da. Después dice, terminas felizmente tu buen año, las ruedas de tu carro van chorreando abundancia, el suelo del desierto está mojado, los cerros se revisten de verdor, sus praderas se llenan de rebaños, los valles se cubren de trigales, todos cantan y saltan de alegría. Y sin lugar a dudas eso sucederá siempre que todo lo que hagamos sea puesto para la gloria de Dios. Reconozcámoslo a Él como proveedor de todo. Ahora, ¿y qué pasa con los que viven en la ciudad? Pues empieza a reconocer que el Señor también obra, que el Señor tiene su manera de hacer que usted reciba lo que necesita diariamente a través del trabajo. Esa es la bendición que diariamente recibe. Y no debemos perder eso de vista nunca, ¿no? Que es el Señor el que nos está proveyendo. Quienes empezamos a reconocer, viviendo en las ciudades, que el Señor es el que nos provee, el que nos da el trabajo, el que permite que Él sea próspero y fructífero, y podamos ir al supermercado y conseguir el alimento, tener la plata para pagar los servicios, para pagar las necesidades del hogar, de los hijos, y nos empezamos a dar cuenta que Él es el que provee. Y dejamos de ser materialistas, nos empezamos a dar cuenta que Él está en todo. Pero bueno, sea también este salmo una oportunidad para realzar la necesidad de un turismo diferente. Si es tan difícil en la ciudad reconocer a Dios, porque créame que es bien difícil, y quienes vivimos en la ciudad lo vemos así, ¿no? Tanta situación tan compleja en la ciudad. Pues saquemos un poquito a las personas de la ciudad, llevémoslas a viajar, a que vengan a un sitio como el Cristo Rey, a que vengan a un sitio como la finca Tochecito que vamos a visitar y aprendamos a alabar en estos sitios al Señor, a darnos cuenta que Él está presente, que nos ha dado un viaje para poder reencontrarnos con Él. Nos ha dado un viaje para poder reencontrarnos con Él. Que el turismo sea eso, una oportunidad de reencuentro con Dios, de reconocer a Dios en la creación, en lo creado por Él, y poder acercarnos a disfrutar lo que Él nos da. Y con ello, llenarnos de Él. Porque cuando uno sale y se encuentra con Él, se llena de Él. Y su vida llena de Él es una vida diferente. Ese tendría que ser el sentido profundo, el sentido espiritual de un viaje hoy día. De un viaje inspirado por el Señor. Pidámosle al Señor que nos haga instrumentos. Instrumentos de Él. Para poder sacar a tantas personas de la ciudad y acercarlas a su creación. Y que en su creación puedan alabar al Señor como lo hace el salmista hoy. Y que con esa alabanza su vida cambie y se transforme. Para la gloria de Dios. Amén. Bueno, quiero robarle 2 minuticos a Gloria, porque ayer fueron testigos de un proceso ahí en Wikipedia muy particular. Yo les compartí muy contento, ya tenemos página en Wikipedia, porque pues el Cristo Rey es invisible en las redes, no existe. Bueno, en YouTube uno tiene una cantidad de gente tomándose selfies, pero no dice nada de sustancial de lo que es el Cristo. Pues bueno, yo por primera vez publicaba en Wikipedia y
Y habíamos compartido esta inquietud de poder tener un artículo en Wikipedia con Alejandra Villamizar, la subsecretaria de Turismo y Cultura. Ella había intentado 2 veces y le habían bajado siempre el artículo. Y yo dije, no, a mí no me lo van a bajar. Yo estaba feliz, ¿cierto? Y lo publiqué y ¡pum! Muy buena eso. A los 20 minutos la bajaron. Tumbaron el artículo. Sí. Lo borraron. Y yo, que por hacer propaganda. Pues yo no sé en los criterios de Wikipedia qué era, pero me lo borraron. Yo me imaginé que fue por haber puesto el logo de la diócesis y de la pastoral del turismo, bueno, en fin, que yo estaba haciendo publicidad y que por lo tanto entraba en un criterio ahí que era el A4, algo así, que no tenía interés enciclopédico. Wikipedia es una enciclopedia Sí. digital, entonces pues yo me quedé muy frustrado, bueno. Cuando en la noche, bueno, y eso empezaron a aparecer mensajes impresionantes, ahí rarísimos, yo no entendía, bueno, en fin. Volví a entrar por esas cosas y me di cuenta que sí había un artículo ya publicado. Wikipedia tiene una serie como de editores y uno publica y ellos empiezan a opinar de manera colectiva y por eso algunos consideraron lo que ya dije, pero por ahí había otro que dijo, no, sí hay interés enciclopédico, pero ahí es que reorganizarlo. Y ese personaje, un señor Carlos A., eso es lo que lee uno ahí, lo migró a otra cuenta, digamos, y lo publicó. Hoy ya hay una página de Wikipedia, de Cristo Rey en Wikipedia, que es la que estoy compartiendo en este momento. Básicamente entré en la Wikipedia, se llama Cristo Rey de Belalcázar. Tomaron, Corregido. pues corregido no, mochado, eso le pasaron ni siquiera tijera podadora. El artículo mío era como en páginas, de unas 8 páginas, y esto quedó muy cortico, ahí se los voy a pasar así como rápidamente. Pero Sí. ya quedó corregido. Ahí, espérese, esto se sirve por no usar el computador de uno. Bueno, sí, lo primero es mi pelea eterna con los 37 metros, lo reconocen, ponen unos datos más o menos, digamos, a mí no me disgusta lo que quedó, la verdad no me disgusta, tiene como el esquema de lo que yo había escrito, pero le cambian muchos nombres, eso de función religiosa no era lo mío, yo había puesto un santuario, bueno, Cristo Rey un santuario, dejaron mi foto del Cristo, del Señor caído, esta foto que es por aquí, de estas que rotan acá, alguna vez me la entregaron para que se vea dentro del PCC, pero dejaron un error que yo no sé cómo corregir, dice 12 de enero, y la inauguración es el 3 de enero. 3 de enero. La inauguración duró 5 días, Sí. el 30, el 31, el 1, el 2 y el 3. El 3 fue el día de Jesucristo Rey. Pero bueno, de resto, voy a ver cómo se corrige eso, le voy a escribir al tipo, dígale, pues póngale al menos 3 de enero y gracias por haberlo mochado, pero lo dejó. Pero ahí ya está en Wikipedia, ya está, no es invisible. No, es un señor como de Canadá. No, ellos, Wikipedia es una enciclopedia que se hace colaborativamente y mucha gente opina y mete la mano y bueno, quedó eso. Hasta hoy no lo han borrado, ni le han cambiado nada. Yo he visto el Cristo Rey y sus comentarios en páginas y serias y Sí, pero bueno, por lo menos ya está ahí, se reconoce. Me parece que lo que quedó está bien. Es distinto a lo que yo quería que quedara, pero quedó bien. Ya el siguiente tema es tener nuestra propia página web que alguien tendrá que decidir quién la organiza. Si la Pastoral del Turismo como grupo se organiza y maneja una página, si lo hace el párroco directamente, si lo hace la alcaldía directamente. Ahí tenemos todavía una tarea también, ¿no? Licey y Alexander. Hay que arreglar la página y complementar la página de la alcaldía. No tendría que ser algo difícil. El artículo original yo se lo compartí a Licey para que se basen y tomen ahí datos. Yo algo voy a hacer con ese documento, eran unas 8 a 10 páginas, algo voy a hacer, tal vez un ebook rápido que ustedes puedan tener, rápido quiero decir fácil de leer, porque era muy, yo ahí tomé información,
Sí. Y hay que suprimirlo mucho. Y como ahora pues todo es que Sí. los sentimientos, entonces ya uno no puede decir sino, ¿sí? No. No. Simplemente, digamos, el libro de No temas soy yo es un libro muy grande. El de Fe y Café también va a tener 100 y pico de páginas el día de mañana. Entonces, tener uno muy ejecutivo, muy concreto, que la gente pueda tener a la mano. En principio, ustedes, que recojan lo esencial del Cristo. Ahí había recogido 4 elementos, 4 relatos de 4 libros que hay de historia de Belalcázar que hacen relación al Cristo. Uno de esos, el que Alexander me había compartido, el de la Academia de Historia. Ahí eso quedó incluido, hay cosas muy interesantes. Entonces voy a hacer un documentico más ejecutivo que les voy a compartir a todos los que están en el diplomado. Pero los que efectivamente están, porque en el diplomado, por lo menos en el WhatsApp, aparecen por lo menos 95 personas. Y los que están participando verdaderamente son unas 50 máximo. Entonces voy a mochar a todos los demás, voy a volar a todos los que no están participando. Y a los que sí están participando les voy a compartir ese ebook, ¿no? Que es un artículo muy sintético, fácil de leer por internet y todos se van a dar cuenta que va a quedar bonito. Yo esperaría tenerlo de aquí al viernes. Espero poder, que no se me atraviese nada y poder tenerlo para que ustedes lo conserven y lo divulguen también, etcétera. Bueno. Y bueno, que sea pues para beneficio de todos en la divulgación del Cristo Rey y para lo que anhelamos que ustedes hagan, ¿no? Como guías catequistas del Cristo o como guías intérpretes del patrimonio en el paisaje cultural cafetero. Ese sería como lo más simpático de lo que pasó esta semana. Yo no volveré a publicar nada en Wikipedia, se los aseguro, es una locura. Uno pone un huevo y le sale una gallina, o sea, eso es una cosa rarísima, el sistema de edición de Wikipedia, pero bueno, por lo menos ya estamos allí. Habrá que crear otras cosas, como les digo, volver a otros recursos que hay por allí. Ese folletico sencillo, hermana Sandra, miremos a ver, ese folletico debería ser algo que pudiéramos editar, ¿no? La hermana Sandra de Paulinas, que está con nosotros. Es un folletico bonito que se podría editar y que podría ser de fácil adquisición por los visitantes en el monumento o en las librerías paulinas, ¿no? Para que el Cristo se conozca por todos lados. O sea, cuando yo llegué hace 4 años me di cuenta que no había nada escrito sobre el Cristo. Entonces la pelea mía, pues la briega ha sido que haya documentación sobre el Cristo. Es que no encontraba ni siquiera en las bibliotecas. Entonces ya hoy tenemos un libro, tenemos otro en proceso de edición. No me gané la convocatoria que les había mencionado, entonces bueno, vamos a ver quién se interesa en editar el libro y publicar el libro de Fe y Café. Estamos golpeando puertas, porque la convocatoria en la que estaba pues no prosperó. Bendito Dios, ¿será que no era por ahí? ¿Será por otro lado que hay que publicarlo? Y bueno, ya tenemos la de Wikipedia y tenemos una página en YouTube con muchísimas horas de grabación, mostrando muchos temas de pastoral del turismo, artesanías y turismo religioso, habrá guianza, turismo religioso, turismo cultural. Tenemos también un video sobre el plan de acción del Cristo, o sea, hay muchísimas horas en el canal de YouTube. La meta es este año tener también como esa página web y en eso estoy también, para que todo el mundo pueda tener una información sobre el Cristo. Bueno, y formando gente que también pueda ser multiplicadora de todo esto. Que la acción de gracias que hicimos hace un momento sobre nuestro Dios proveedor, nuestro Dios creador, pues siga iluminando a Gloria con el tema de hoy. Porque estamos hablando de eso, ¿no? Del paisaje cultural cafetero, una muestra muy linda de la creación de Dios. Entonces, Glorita, bienvenida nuevamente. Bueno, muy buenos días para todos, muy feliz de ver esta sala hoy llena, gente que no había vuelto aquí están, entonces muy contentos, bienvenidos todos, qué rico tenerlos por aquí, y pues a los de la virtualidad que ya los saludó Andrés por todos los nombres, pero entonces los vuelvo a saludar en este momento a todos, qué rico que estén acompañándonos y pues vamos a empezar el tema de hoy. Bueno, y completo lo que decía Andrés, que van a tener una experiencia muy bonita en el Cristo si vienen, pero también en la finca a la que vayamos, porque seguramente no todos hemos tenido la oportunidad de vivir una experiencia
de la huerta a la taza, ¿sí? Todo el proceso del café o de hacer un recorrido en una finca cafetera. De pronto no todos hemos tenido la oportunidad. Entonces, pues es el momento de acercarnos de alguna manera a este paisaje cultural del que tanto hablamos, pero que muchas veces realmente ni nos apropiamos ni lo conocemos verdaderamente, porque lo conocemos en una noticia, en una revista, pero nunca hemos sentido ese paisaje. Entonces sería la oportunidad de hacerlo. Hoy entonces estamos en la 6ª sesión, que se llama Modelizar con el modelo de gestión de la interpretación del patrimonio. Aquí pues volvemos al libro de Andrés y vamos a empezar un poquito recordando qué es eso de modelizar y qué es la gestión del patrimonio. Modelizar, entonces, dice en el libro de Andrés que consiste en identificar y aplicar el modelo de gestión que le dará carácter a la actividad, recurriendo a expresar a través de ella las emociones que vivenciará el turista. No sé si recuerdan un poquito que en esa parte de los modelos de gestión, entonces Andrés nos presenta una cantidad de lo que antes de pronto podríamos llamar tipologías o clasificaciones de los tipos de turismo que hay, y aquí vamos a hablar puntualmente de la gestión del patrimonio turístico y cultural. Ahí nos está hablando en esta infografía que hay acá, que presenta Andrés en el libro, y actividades diseñadas con enfoque en recreación para educar. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que es la gestión del patrimonio, pero para que recordemos lo que dice aquí en la infografía: recreación. Luego habla de... no se ve de verdad. Desarrollar la importancia de la protección del patrimonio, tanto in situ, es decir, interpretación, como ex situ, es decir, museografía. Ahora vamos a hablar de todo eso. Luego habla de diversión y diversión contemplativa, también vamos a hablar de la parte contemplativa, y al final habla del descanso, que ya serían actividades puntuales para cada una de esas divisiones. Bueno, recreación para educar, se desarrolla la importancia de la protección del patrimonio, tanto in situ, interpretación, entonces es en el mismo lugar, como ex situ, museografía. Como les decía, ahora vamos a hablar de cada uno de los términos. Diversión contemplativa, para apreciar y apropiarse del patrimonio. Y descanso, con emociones sensitivas que promuevan vivencias profundas y vitales. Bueno, listo, ahí era solamente leer la infografía, porque ya nos vamos a meter en cada una de esas cosas, de esos elementos. Dentro de modelizar, entonces se habla de emocionalidad. Ya hemos hablado harto de emocionalidad, pero es que necesitamos que lo tengamos, mejor dicho, como una vacuna dentro del cuerpo. Las actividades deben resonar emocionantemente con el turista, emocionalmente, ayudándolo a vivir momentos que sean transformadores y que dejen una huella duradera. De eso hemos hablado mucho, que es muy importante que el turista se vaya transformado, que haya aprendido algo, y por eso en la infografía de Andrés se hablaba de que tiene un elemento educacional, ¿cierto? Siempre que yo tengo una experiencia y que me despierta una emoción, lo importante es que yo aprenda algo, que yo me lleve algo, que pueda contar algo, que se haya transformado algo en mí. Sostenibilidad y respeto por la comunidad. La innovación también implica diseñar actividades que sean respetuosas con el medio ambiente y que beneficien a las comunidades locales, promoviendo un turismo responsable. Esto es muy importante porque todo debe empezar desde esta comunidad anfitriona, que en este momento son ustedes, porque recuerden que la comunidad anfitriona no significa anfitriona porque esté en el lugar, sino porque la comunidad anfitriona es una parte de esa comunidad que vive en el lugar, pero que se compromete, que se involucra con la atención al turista. Ustedes de alguna manera están involucrados porque están aprendiendo. Si a ustedes los para alguien en la calle, un turista, y les dice qué hay para hacer en Belalcázar, seguramente ustedes ya pueden tener una respuesta. Si les preguntan por el Cristo, ustedes seguramente ya pueden decir algo más de lo que se encontraba antes en internet, antes de todo lo que ya se ha hecho, ¿cierto?
Entonces ustedes ya tienen una información que de tanto escucharla, algo se les habrá quedado, seguro, ¿sí? Entonces ya hacen parte de la comunidad anfitriona comprometida con el turismo. La creatividad en el diseño de actividades. Se busca crear experiencias que sorprendan y emocionen al turista, como talleres culturales, interactivos, recorridos temáticos o actividades que integren tecnología para enriquecer la experiencia. Ahora vamos a estar un poquito más metidos en esta parte de actividades que integren tecnología, porque dentro de una de las opciones que yo les voy a contar que existe para la gestión del patrimonio está esa, por ejemplo, la realidad virtual, que es una tecnología que enriquece la experiencia, porque entonces yo, aunque no esté en el lugar, yo puedo viajar de alguna otra manera con la realidad virtual. La realidad virtual me acerca a muchos lugares o me hace vivir experiencias. Yo no sé si ustedes han visto de pronto en centros comerciales, en televisión, donde lo hayamos visto, no importa, que uno con una cámara puede tener la experiencia de bajarse por un túnel o algo, ¿cierto? Y sentir aparentemente la emoción, aunque esté quieto, ¿cierto? Entonces, esa es una herramienta que nos puede ayudar mucho. Y la resignificación de espacios turísticos. Se trata de dar nuevos significados a lugares turísticos tradicionales, integrando la historia, la cultura, las vivencias de la comunidad para ofrecer una perspectiva fresca y enriquecedora. Ahí me acuerdo, por ejemplo, del atrio de la iglesia de Aguadas. Es un atrio de una iglesia, ¿cierto? Y uno diría, para lo único que sirve el atrio es para que la gente llegue a la iglesia, para que se haga ahí conversadita antes de entrar a misa, lo que sea, ¿cierto? Es como un punto de encuentro. Pero, por ejemplo, en Aguadas lograron que el atrio de la iglesia, siendo el atrio, lugar sagrado y todo, pero lo integraron con expresiones culturales de la ciudad, del municipio. Entonces, por ejemplo, ahí llegan las artesanas a veces y empiezan a tejer los sombreros. El atrio es un punto de encuentro. Entonces, al ser un punto de encuentro, lo podemos resignificar como un espacio cultural, con la ayuda del sacerdote, obviamente, sin irrespetar. Si van a hacer un baile, hacen un baile excelente, es un escenario más del municipio, pero cómo lo integramos y cómo le damos ese resignificado para que realmente la comunidad pueda aprovecharlo y pueda ser un espacio para las expresiones culturales. Aquí volví a meter esto, porque es que esto mejor dicho, no lo tenemos que aprender, ¿sí? Aquí, pues, siempre hemos hablado del monumento, es la primera palabra que identifica a los belalcazaritos, ¿sí? Pero además están todas estas, la mojarra, la guasca de plátano, la gelatina de pata, que por allá puse, mira la foto de la escobita que encontré, pero ella me va a pasar una más linda. Bueno, bocadillo, guayaba, ¿sí? Aquí están todos los tipos de semillas de chocho que hay, que se supone que aquí hay chocho, la guasca de plátano y todas las demás que hay ahí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son palabras que cuando venga Viviana nos tienen que inspirar para ese guión, para todas esas actividades. O sea, no podemos olvidarlas, porque si son las que identifican el municipio, pues siempre van a tener que estar o en los senderos o en los guiones o en todo lo que ustedes vayan a elaborar, ya como actividades específicas de turismo. Ellas se los publican, entonces no hay problema porque les quedan a ustedes. Bueno, aquí sí vamos a empezar a hablar ya de patrimonio cultural, porque estamos hablando de gestión del patrimonio. Para poder acercarnos a la gestión del patrimonio, pues lo primero que hay que saber es qué es eso del patrimonio cultural. La Ley 1185 del 2008, Ley del Patrimonio Cultural, que es la que permite distinguir entre los elementos patrimoniales de carácter material, conocidos como bienes de interés cultural, y los elementos patrimoniales de carácter inmaterial, conocidos como manifestaciones del patrimonio cultural intangible. ¿Conocemos esta clasificación todos? ¿Sabemos en qué consiste? ¿No? Bueno, les cuento así rápidamente porque se supone que hoy vamos a hablar de patrimonio cultural, y si de entrada ya no sabemos en qué consiste, pues
Ya tenemos una falla, ¿cierto? Ah, bueno, no, ahí lo tengo. Es que pensé que lo iba a decir de memoria, pero lo tengo escrito ahí, entonces mejor porque no se nos pasa nada. Esta es una imagen que alguna vez hizo un compañero que se llama César Augusto, no sé si lo conocen, César, que trabaja hoy en día con el ministerio. Entonces, él con la gente que estaba asistiendo, pues recogió todo lo que implica el patrimonio, para lo que la gente decía, ¿cómo puedo describir el patrimonio? Ah, el patrimonio es ancestralidad, es conservación, es amor, es revelación, es respeto, es apropiación, es legado, es tradición, es pasión, es conocimiento, cultura, historia, raíz, conservar, esfuerzo. Estamos de acuerdo con que es todo eso y todo lo que dice ahí, ¿cierto? Se las dejo ahí porque esto también nos puede inspirar para escribir muchas cosas, ¿sí? Y entonces aquí ya pasamos a ver qué es el patrimonio intangible. Yo les estaba diciendo, patrimonio cultural, entonces el patrimonio cultural solito se divide en... No, vamos a echar un pasito para atrás, vamos a hablar de patrimonio. Cuando hablamos de patrimonio se divide en natural y cultural. Es importante esta primera división porque cuando lleguemos a lo que es el patrimonio cultural cafetero, nos vamos a dar cuenta que el patrimonio cultural cafetero tiene de los dos, los mezcla. ¿Sí? Entonces, lo primero es que el patrimonio se divide en natural y cultural, pero resulta que el cultural se divide en material e inmaterial, ¿sí? Entonces, el intangible o inmaterial, porque inmaterial es que no lo puedo tocar, ¿cierto? Es intangible, no lo puedo tocar. Entonces, cuando yo no puedo tocar el patrimonio, es una expresión, es una manifestación diferente como lo que tenemos aquí. Dice que son las prácticas. ¿Qué son las prácticas? Las prácticas son, por ejemplo, que la gente hace la Navidad. La Navidad es una práctica, ¿sí? Las representaciones y expresiones, los conocimientos, todo lo que los abuelos saben de medicina ancestral, por ejemplo, eso hace parte de estas prácticas y de estos conocimientos. Porque un conocimiento es saber, por ejemplo, que en menguante la siembra va a ser mucho mejor, ¿cierto? Eso es un conocimiento. Y no es un conocimiento científico, o sea, ya cada vez se va demostrando más, pero es un conocimiento ancestral de la cotidianidad de los abuelos, ¿sí? O que cuando la marea sube no sé qué, o que cuando baja, todo eso son conocimientos que la gente tiene desde hace muchísimos años. Técnicas que procuran las comunidades, los grupos e individuos un sentimiento de identidad y continuidad. Los grupos, entonces ahí estarían todas las diferentes comunidades étnicas que hay, por ejemplo, ¿sí? Hoy en día todos los, ¿cómo se llaman? Los que urbanos, bueno, todos estos chicos que aparecen con una cantidad de grupos diferentes, que los punk, que los no sé qué. Sí, son comunidades, pero tienen otro nombre, no sé qué, urbanos, bueno, pero son grupos de personas que los identifica algo, ¿sí? Y cada vez hay como más subdivisiones de eso, ¿sí? Por eso el patrimonio, una de las características es que evoluciona. El patrimonio no es solo lo histórico, sino que cada vez se va alimentando con todo lo que va apareciendo, ¿sí? Los instrumentos, porque los instrumentos, aunque sean materiales, suenan, y ese sonido, que es el que expresa lo que expresa un instrumento, ese sonido yo no lo puedo meter en ninguna parte, pero el instrumento sí, ¿sí? O sea que los instrumentos los podríamos tener en lo material, pero aquí, exacto, la expresión, lo que expresa el instrumento está aquí, porque se asocia a una expresión inmaterial que es la música, ¿sí? Los objetos y espacios culturales asociados a prácticas que forman parte de ese patrimonio. Entonces miren que lo que se asocia a algo material es intangible, ¿sí? Lo que se asocia. Entonces cuando yo veo la danza, por ejemplo, la danza se puede asociar a los disfraces que se ponen las personas para bailar, ¿sí? Pero la danza como tal, yo no la puedo meter en un closet, ¿sí? El patrimonio cultural inmaterial transmitido de generación en generación lo recrean permanentemente las comunidades y los grupos en función de su medio, su interacción con la naturaleza y su historia.
Entonces, ¿qué pasa? Que todas estas expresiones culturales son transmitidas generalmente de generación en generación. Eso es lo que se hace. Los jóvenes hoy en día conocen la Navidad porque toda la vida la hemos celebrado en todas las casas, ¿sí? Hay unos bailes con que uno se cría en la casa, pero después de pronto a mí ya no me gusta eso que le gustaban a mis papás, sino que me gusta otra cosa, pero de todas maneras hay una influencia y me enseñaron y yo no desconozco eso que mis papás tenían, ¿cierto? Pero yo puedo tener mi propio criterio y ahí es cuando se alimenta ese patrimonio más. Bueno, como estamos pasando rápidamente, yo quería que lo que quedara claro es que esta primera división es lo intangible, las expresiones y manifestaciones. Bueno, entonces aquí sigue el tangible o el material o el que yo puedo tocar, ¿sí? Esta es la otra división. Entonces aquí dice que el patrimonio cultural material abarca monumentos, es decir, obras arquitectónicas, esculturas, pinturas y obras de carácter arqueológico. Todo lo que hace un pintor, un muralista, por ejemplo, con el mural es un poquito difícil porque el mural está en un sitio que yo no puedo mover, ¿sí? Está en un sitio que yo no puedo mover, pero el mural muchas veces cambia. Aquí hay un mural y de pronto mañana puede haber otro, ¿sí? Construcciones aisladas o reunidas, lugares, obras del hombre y la naturaleza y artefactos culturales. Miren que ahí dice obras del hombre y la naturaleza, no olviden ese pedacito, porque recuerden que al principio dividimos patrimonio en natural y cultural. Y hay obras del hombre que pueden pertenecer a lo cultural, pero lo natural pues es lo que está creado por Dios y listo, está ahí. Pero cuando se mezclan, hay una fusión muy especial que se llama patrimonio mixto y allá vamos a llegar. Lo natural son todo lo que está ahí puesto, o sea, sí, las cascadas, los parques naturales que tienen una parte hecha por el hombre que es, digamos, el centro de interpretación o el centro de visitantes, pero todo lo demás que hay en un parque natural, nadie lo hizo, ahí está, ¿cierto? Como ha pasado en algunas partes, no voy a decir muy duro. Bienes muebles, que son aquellos que se pueden trasladar. Entonces los tangibles se dividen en muebles e inmuebles, porque los muebles, como estos que dice aquí, se pueden trasladar. Entonces hay un bien mueble, una pintura, una escultura, que por grande que sea, puede ser trasladada muchas veces, ¿cierto? O un cuadro que hizo un pintor, obvio, yo lo puedo trasladar. Una escultura pequeñita, yo la puedo trasladar, ¿sí? Los instrumentos como tal, los puedo trasladar. Una artesanía la puedo trasladar, ¿sí? Pero los bienes inmuebles, que son estos otros, entonces son los que yo no puedo trasladar. Una iglesia está ahí y yo no la puedo mover, ahí está, ahí la hicieron, ¿cierto? Entonces, por eso es inmueble. Yo siempre digo, cuando hablemos de bienes inmuebles, acordémonos de las inmobiliarias. ¿Qué hacen las inmobiliarias? Alquilan casas y lotes y todo eso, y están ahí. Lo inmueble yo no lo puedo mover, por eso se llama inmueble. Entonces, aquí hace alusión pues a todo lo que tiene que ver con las iglesias, con los puentes, con por ejemplo toda la parte de la arquitectura, todas estas casas lindas que tenemos en el eje cafetero, todas esas casas hacen parte de los bienes inmuebles, ¿sí? Porque están ahí en un lugar y si se trasladan puede perder el valor. Porque muchas veces, si yo tengo una casa muy linda, con unos balcones, con unas chambranas, con todas las características de la construcción de la colonización antioqueña, si yo la traslado a la costa, seguramente ya no va a ser lo mismo, ¿cierto? Ya no va a ser lo mismo. Tiene valor aquí, donde está, con el entorno que tiene además, ¿sí? Entonces, como les decía, acordémonos otra vez el repasoncito: patrimonio natural y cultural, cultural, tangible e intangible, tangible, mueble e inmueble. Esa es como la división, ¿cierto? Entonces hemos llegado al patrimonio cultural mixto, que es en este momento el que más nos interesa.
Dice, según la UNESCO se refiere a aquellos bienes que satisfacen las definiciones de patrimonio cultural y natural. O sea que el mixto tiene todo lo que hemos hablado. Tiene expresiones intangibles, tiene monumentos o parte inmueble y tiene naturaleza. Eso es lo bonito del patrimonio mixto. De manera parcial o total, según los criterios establecidos en la Convención del Patrimonio Mundial. El patrimonio cultural mixto es entonces aquel que reúne elementos tanto culturales, monumentos históricos, paisajes culturales, como naturales, áreas naturales protegidas, de valor universal excepcional o la combinación de estos y que son protegidos y reconocidos por la UNESCO. Eso fue lo que encontró en el paisaje cultural cafetero en la UNESCO para podernos hacer la declaratoria. O sea, se dieron cuenta que además de ser un paisaje con una biodiversidad muy diferente a otros paisajes, que es el café, pero todo el pancoger, los cítricos, todo lo que se encontraba, además de los cafetales, que es el cafetal en ladera, que es el cafetal de varias especies, ¿cierto? Que además de todo ese paisaje con cascadas, con ríos, con una cantidad de biodiversidad en flora, en fauna, además de eso tan hermoso que tenemos nosotros, resulta que hay asociadas una cantidad de expresiones. Y entonces ahí aparece la música campesina, y ahí aparecen las tradiciones gastronómicas, y ahí aparece la danza, y ahí aparece la arquitectura, que además de ser tangible, porque la puedo tocar, pues tiene una simbología, ¿sí? Porque todo lo que nosotros tenemos en esas casas, entonces es la guadua que se saca del guadual que hace parte del entorno, es el olor al café, es el olor a las plantas que tenemos aquí cuando hay, no sé, los naranjales, los azahares, los jazmines de noche, todo eso huele delicioso. Entonces nuestro paisaje tiene un olor, el café tiene un olor, ¿sí? El chocolate, exactamente, el chocolate nos va llevando, ¿sí? Entonces miren que es todo unido, es la parte natural y es la parte cultural. Miren que ahí es donde nos damos cuenta porque somos paisaje mixto, somos paisaje cultural mixto. En la lista del patrimonio mundial se incluyen 112 bienes como paisajes culturales. Si bien existen paisajes que por sus propias condiciones naturales tienen un valor superior, como los infinitos verdes de la selva amazónica, el caso de los paisajes culturales es distinto, pues estos tienen valor en tanto han sido intervenidos por el hombre. Miren lo interesante de esto, o sea que nuestro paisaje cultural, además de todo lo que tenemos, esa expresión y esa parte natural, ha sido intervenido por el hombre, ¿sí? Y entonces vemos que hay una evolución, vemos que hoy en día parte del paisaje son las máquinas de tecnología, inclusive de otros países, que vienen a ayudar con el proceso manual que ha tenido el café toda la vida. Pero sigue siendo parte de ese paisaje cultural porque es simplemente mirar cómo ha evolucionado ese proceso del cultivo y del café, ¿cierto? O sea, ha habido una intervención del hombre. Ha habido intervención también en traer de pronto otros tipos de construcción. Ha habido intervención en el momento en que nuestros jóvenes se han ido a estudiar un montón de cosas y vuelven, y cuando vuelven vienen con una influencia diferente, ¿sí? Pero eso no ha logrado de alguna manera quitarle la identidad que sigue teniendo nuestro paisaje, aunque evoluciona, ¿sí? Pero tenemos eso muy claro, que hay intervención del hombre. Su valor no proviene solamente de sus atributos naturales, sino que los grupos humanos, lo que los grupos humanos han hecho con ello. O sea, nosotros, todo lo que le hemos aportado a ese paisaje que desde siempre o desde hace mucho tiempo está ahí. El paisaje cultural es un área natural que ha sido moldeada por la actividad humana, un espacio convertido en territorio a través de procesos de apropiación social y de creación de vínculos culturales en el lugar. Al final de la presentación está la biografía de este libro que se llama Interpretación del paisaje cultural, es muy interesante. Es una cartillita, pero es cómo interpretamos el paisaje cultural, ¿sí?
Entonces es lindo porque se acercan a cada uno de los valores que tiene el paisaje cultural, a cada uno de los atributos y nos ayudan a entender, por si alguien quiere acercarse más a ese tema, que es bien interesante. También sabemos que nuestro territorio, por ejemplo, va cambiando con los diferentes cultivos. Siempre ha sido cultivo del café y ahora ¿qué está pasando? Está entrando una cantidad de aguacate. Eso cambia el paisaje, ¿sí? Aguacate y plátano. Aguacate y plátano. O cuando cambiamos del café arábigo al café Castilla, que el uno necesitaba sombrío y el otro no. Y el sombrío implicaba tener cítricos y plátanos y otras cosas, ¿cierto? Cambia el paisaje, lógico, cambia el paisaje, ¿sí? Entonces, por todas esas cosas, la necesidad, por ejemplo, que ha tenido la gente, antes no había piscinas, ¿por dónde veía uno piscinas en el paisaje cultural cafetero? Seguramente ninguna, ¿cierto? Hoy está lleno de piscinas. Miren cómo cambia el paisaje. Entonces, por eso tiene la intervención del hombre. Según la UNESCO, esta está muy pequeña, ¿no la ven de allá o sí? Traté de ampliarla lo más que pude. Según la UNESCO, el paisaje cultural como bien patrimonial se clasifica en paisaje cultural asociativo. Es que me parece importante irnos acercando a este paisaje con todo esto que dice la UNESCO, ¿sí? El paisaje asociativo a manifestaciones religiosas, artísticas o culturales del elemento natural, más que a huellas culturales tangibles que pueden ser insignificantes, incluso inexistentes. Entonces miren que parte de ese patrimonio intangible puede ser, por ejemplo, este elemento religioso que tenemos nosotros. Como que Andrés les ha hablado mucho de la religiosidad popular. Entonces miren cómo el paisaje puede ser relacionado con estas manifestaciones religiosas. Inclusive cuando hay ritos diferentes, o sea, no tiene que ser la religiosidad católica. Hay muchos sitios que son paisajes culturales por un ritual espiritual, no necesariamente religioso, sino que hay rituales religiosos que hacen que se conviertan en sitios sagrados de alguna manera. Por ejemplo, los indígenas muchas veces tenían sitios sagrados para hacer sacrificios, pero para ellos eran una ofrenda sagrada, ¿cierto? Tengamos el concepto que tengamos de ellos, estemos o no de acuerdo. Pero si esta montaña era de donde tiraban a las víctimas sacrificadas y se la ofrecían a los dioses, no sé cómo, ese sitio puede ser sagrado y puede ser un paisaje cultural asociado a una manifestación, ¿sí? De las tres categorías, es la que menos bienes tiene inscritos, esta del paisaje asociativo. No obstante, un ejemplo puede ser paisaje en el que se mantenga la creencia de apariciones de carácter religiosos o aquellos lugares en los que se llevan a cabo rituales como el río Ganges. El río Ganges es en la India, ¿sí? Y allá, por ejemplo, la gente tiene una creencia que el río es sagrado, que si yo me meto al río salgo purificado. Entonces, es un paisaje cultural, un paisaje natural asociado a una expresión y a una creencia espiritual, ¿sí ven? Luego dice paisajes evolutivos u orgánicamente desarrollados, resultantes de condiciones sociales, económicas, administrativas y o religiosas que surgen a la par de y en respuesta a su medio ambiente natural. Entonces, lo que estábamos diciendo del paisaje cultural o de muchos paisajes que van cambiando con la intervención humana, ¿sí? Por eso son evolutivos. A su vez, estos se dividen en dos categorías, el paisaje evolutivo, en el paisaje fósil y el paisaje vivo. El fósil es un relicto, o sea, lo que quedó, en el cual el proceso evolutivo llegó a su fin, como el caso del paisaje cultural de Cuba. En Cuba hay un paisaje cultural cafetero, también era cafetero, pero resulta que no volvieron a sembrar, no se alimentó como originalmente fue declarado. Se acabó el paisaje, ¿sí? Eso es lo que puede pasar en el nuestro si lo dejamos morir. En este momento el nuestro está como un paisaje vivo.
que sigue teniendo un papel social activo en la sociedad contemporánea conjuntamente con la forma tradicional de vida. El paisaje cultural cafetero corresponde a esta subcategoría. Entonces me parece muy importante que aterricemos hasta aquí para poder acercarnos a lo que es un paisaje cultural y que sepamos en dónde está nuestro paisaje cultural cafetero, para poder llegar a saber qué es la gestión del patrimonio, ¿sí? ¿Cómo gestionar el patrimonio cultural? Entonces aquí yo coloqué estas 7 formas de gestionar el patrimonio porque lo que estamos haciendo hoy es hablando del modelo de gestión, que es, un modelo de gestión es como quien dice, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cómo hago para que esto sea visible? ¿Cómo hago para que la gente se entere de que existe eso? Esto es gestionar. Cuando yo digo que tengo muchas gestiones para hacer es porque tengo muchas vueltas y tengo mucha actividad en el día, ¿cierto? Hay que gestionar, hay que hacer, ¿sí? Eso significa gestionar. Entonces, ¿qué hacemos para gestionar el patrimonio cultural? En primer lugar están los PEMs, que ya nos vamos a meter a cada uno. Los PEMs son, los vamos a leer simplemente porque ya nos vamos a meter a cada uno. El PEM, el PEM es del patrimonio material, ¿sí? Que es hacer un plan, plan especial de mantenimiento y protección. Igual ya vamos a ver bien lo que significa. El PES es un plan especial de salvaguardia. El museo, los centros de interpretación, los vigías del patrimonio, experiencias de turismo cultural, recorridos, senderos, y esta mañana caí en cuenta que también puede ser rutas, pero que estarían dentro de senderos y recorridos. Vamos a empezar a hablar de cada uno. Bueno, entonces, el PEM, ¿qué significa? Ya vimos que están esas 7 opciones para gestionar el patrimonio. El PEMS es un plan especial de manejo y protección. El PEMS, entonces, se aplica para los bienes de interés cultural. Un bien de interés cultural, un bien, ¿qué es un bien? Un bien es lo que yo tengo, ¿cierto? Es un bien, ¿sí? Es decir, ¿cuáles son los bienes con los que yo cuento? Ah, no, yo tengo 5 pesos aquí entre el bolsillo, eso es todo lo que me acompaña, mi patrimonio, mis bienes, ¿cierto? Entonces, los bienes de interés cultural son todo lo que podemos tener dentro del municipio que a través de un PEM, o sea, de un plan especial de manejo y protección, pueda llegar a ser patrimoniable, ¿sí? Me hago entender en esa ruta ahí para llegar al patrimonio. O sea, el bien se puede convertir en patrimonio. Es decir, no todo patrimonio, no todo bien es un patrimonio, pero un patrimonio siempre fue primero un bien. Es decir, que si yo tengo esta mesa y yo le veo a esta mesa todas las propiedades para hacer patrimonio cultural tangible, que la gente la reconozca porque tiene 400 años, porque tiene unos relieves hechos por un artesonado, se llama eso, que hizo un carpintero súper famoso del siglo no sé qué. Entonces yo empiezo a escribir todo eso en un plan especial de manejo y protección. Por eso se refiere a lo material, a lo tangible, ¿sí? Porque yo describo todo eso. El plan tiene unos pasos. O sea, les estoy contando por qué. Porque son posibilidades que todos tenemos aquí para que algún día alguien dice, en Belalcázar hay esto, hagámosle un plan especial de manejo. Son proyectos que se presentan al ministerio, pero que son las posibilidades de gestión que les estoy mostrando en este momento que son posibles, ¿sí? Patrimonio cultural mueble e inmueble. Entonces, ¿a qué le puedo hacer un PEM? A todo lo que sea patrimonio cultural, lo que pueda ser patrimonio cultural mueble e inmueble. Yo puedo decir, pero es que el Cristo fue hecho por un artesano, no sé cómo, en yeso, en no sé qué, ¿cierto? Empezar a describirlo. Eso tiene unos pasos. Ya quien quiera hacerlo, ya nos tendríamos que acercar y eso ya tendría que ser algo más largo. Pero en este momento es decirles que puede ser una ruta para poder visibilizar lo que hay y que puede ser en algún momento patrimonio. O por ejemplo, que yo diga, no, es que la casa de tal persona, eso merece
ser reconocido, que lo declaren patrimonio, así como por ejemplo cuando declararon Salamina patrimonio casi todo el pueblo. ¿Por qué? Porque hubo alguien que se sentó y escribió un plan especial de manejo, ¿sí? Lo presentó al ministerio y logró que se declarara patrimonio. ¿Qué hicieron con nuestro paisaje cultural? Se reunieron una cantidad de líderes de varias universidades, de los 3 departamentos, y empezaron a escribir un plan. Bueno, este no fue exactamente de manejo, porque aquí había parte cultural y parte, parte material y parte intangible, ¿sí? Y se refiere a la conservación porque miren que lo material se conserva, lo material se protege, mientras que lo inmaterial se salvaguardia, ¿sí? Vemos la diferencia. Yo no puedo salvaguardar la música. No puedo conservarla. Bueno, la puedo conservar los discos, sí, está bien, puedo conservar los discos porque hay muchos coleccionistas. Pero la música como tal, yo la voy pasando de generación en generación y la voy entregando. Entonces, por ejemplo, todos los festivales de música, del pasillo, de no sé qué, todos esos festivales, ¿cuál es el objetivo principal? Salvaguardar la música, salvaguardar una expresión, una manifestación, ¿sí? Bueno, y entonces aquí el otro entonces sería el PES. Y el PES es un plan especial de salvaguardia, que es precisamente para lo intangible, para las expresiones inmateriales, manifestaciones culturales, así como en el otro pusimos BIC, que son bienes de interés cultural, aquí colocamos manifestaciones culturales. Esto va dirigido a volver una manifestación un patrimonio cultural inmaterial. Ejemplos de esto, Carnaval de Barranquilla, por ejemplo. Eso es una expresión y se presentó en algún momento un PES para convertirlo en patrimonio. Carnaval del Diablo, creo que también ya tiene patrimonialización, no a nivel nacional, pero sí regional, ¿sí? Entonces, miren cómo se puede, por ejemplo, Los de blancos y negros, el paso también. en el carnaval de negros y blancos también, en el Huila, Martica, el pasillo, el bambuco. San Juanero, como tal. Ajá. Entonces miren que hay una cantidad de declaratorias patrimoniales y uno siempre se pregunta, ¿pero cómo se hace una declaratoria? Pues hay que pasar primero por aquí, por hacer un PEM o hacer un PES, ¿sí? Profe, y entonces digamos en el llano, que es el coleo. El coleo está declarado Entonces la forma en que se hace el coleo sería lo intangible. Sí, es o sea, es para poder tumbar las redes del caballo. Es la tradición. La tradición. Y no está declarado el coleo, ¿sabe qué está declarado? Los cantos. Ah, los cantos. Los cantos. Cuando ellos van en el caballo, ellos van cantando una cosa. Entonces son los cantos los declarados, no es el coleo como tal. Aquí pasamos un poquito por lo que hay declarado como patrimonio inmaterial en Colombia, ¿sí? Entonces miren que ahí está el Carnaval de Barranquilla, San Basilio de Palenque, que San Basilio de Palenque es toda la cultura, no es tanto, no es ni un carnaval ni nada, no. Un palenque, si ustedes recuerdan, un palenque era el lugar donde los esclavos se podían volar y que ahí no los descubrían, ¿cierto? Era como el sitiecito donde podían sentir libertad. Entonces, por eso San Basilio de Palenque es un municipio donde los esclavos se volaban y ahí este monumento es esto, es un esclavo diciendo soy libre, ¿cierto? Y lo importante ahí es toda la forma de vida de ellos, las tradiciones que conservan, el lenguaje que conservan, porque tienen una cantidad de palabras que todavía ellos utilizan. Perdón que le interrumpa, y en los peinados también. Los peinados están las vías para volarse, ¿sí? Ellos dibujaban en los peinados, en los trenzados, dibujaban la ruta para volarse. Ahí le comunicaban a las otras personas. Entonces, cultura de jaguares de Yurupari, entonces es la cultura, es decir, cómo viven ellos, porque ellos tienen unas reglas, como unos acuerdos para vivir, y hace que sea un grupo muy bonito, que nosotros ojalá tuviéramos la escala de valores que tienen ellos, ¿sí? O sea, ahí el acuerdo vale,
Ahí no hay cheques, nada de esas cosas, ni nada. Ahí es la palabra. Entonces, eso es lo que está declarado, es esa forma de vida. Las fiestas de San Pacho, que esto es en el Pacífico colombiano, ¿sí? Los palabreros guayú, que es más o menos lo mismo. Sí. En los guayú alguien se va a comprometer en matrimonio o algo y lo que hacen es la dote y todo eso. Y ahí el palabrero es para nosotros el equivalente al de las notarías. ¿Cómo se llama? Sí, al notario. Al notario, ¿sí? Porque él es el que verifica que el acuerdo se va a cumplir, ¿sí? Entonces, esos son los palabreros. Aquí sigue Carnaval de Negros y Blancos, lo que me decían por allí, Carnaval de Río Sucio, Las cuadrillas de San Martín. Encuentro Nacional de las Bandas de Paipa, Cuadrillas de San Martín, entonces son los cantos, ¿sí? Son los cantos y las cuadrillas lo que hacen es que se reúnen y hacen como unas obras de teatro, como unas, ¿cómo se llama eso cuando hacen desfiles y llevan una misma temática? Comparsas, exacto, hacen como unas comparsas y eso lo trabajan todo el año, es muy bello también Mi abuela pertenecía a esas. Exactamente. El encuentro nacional de bandas infantiles que hacen en Viterbo cada año no está ahí. No, pues el que está declarado es este, mira, el de Paipa, es el que está declarado. Por eso digo, esa es una manifestación. Entonces, si yo digo, esto merece ser patrimonio, entonces me toca escribir un plan especial de manejo, de salvaguardia. Alguien lo escribió, por eso está aquí. Obvio. ¿Sí ves? La importancia de conocer cómo gestionar el patrimonio. El proceso de formar y vivir de NUCAC, este también es una forma de vida lo que se declara. Macetas de Cali. Las macetas de Cali están en el patrimonio inmaterial porque son una simbología de los padrinos para los ahijados. No sé si alguien tiene relación con Cali y sabe de qué se trata esto. Es muy lindo. Mi hija es pereirana, pero la madrina es caleña. Por lo tanto, la madrina siempre le regala una maceta. Y una maceta es un dulce hecho con muchos colores y es la simbología de que usted es mi ahijada y siempre la va a cuidar. Eso es como el compromiso, ¿cierto? La tradición comenzó en Putumayo. Estos también son los tejidos y toda la forma de vida que ellos tienen. Esos sombreros son espectaculares. No sé si alguna vez los han visto de cerca. Eso es bellísimo. Los cuadros vivos de galeras en Sucre. Eso a mí me descresta. Los cuadros vivos consisten en que en los colegios, en las cuadras, en varios sitios de Galera, Sucre, la gente se reúne, todo el año se ponen de acuerdo en una temática. Los niños en los colegios son grandes lectores porque se leen un libro para saber cómo van a hacer su cuadro vivo a la hora del concurso. Entonces eso se convierte en cultura literaria, miren qué belleza. Y ellos hacen ese concurso. Se inscriben pues todos con su tema. Entonces, por ejemplo, nos debimos 100 años de soledad. ¿Cómo vamos a hacer un cuadro vivo? Es decir, unas personas montan un cuadro, se quedan quietos así y están representando 100 años de soledad solo en ese cuadro. Pero para poder lograrlo, se leyeron todo el libro, conversaron, hicieron foros, hicieron de todo para poder llegar a decir, esto es lo que nos va a representar en una sola imagen. Un cuadro, y es vivo, o sea que son las personas, ellos mismos hacen su escenografía en un espacio que les dan, no sé, tantos metros por tantos metros, y la calle, toda la calle, una calle larguísima, es con los cuadros vivos, y empiezan, digamos, 60 cuadros hasta que quedan solo 5. Esos son varios días, es una belleza, y eso empiezan, y entonces cada cierto tiempo, no recuerdo si es cada 15 minutos, pueden moverse un poquito, y ya. Pero es hermoso, de verdad. Es muy lindo. Los cuadros vivos de Galera Sucre. Si ustedes se meten a YouTube, van a ver videos lindísimos. Pero esas también están aquí. Ya las vas a ver. Bueno, los cantos de trabajo del llano, la música vallenata, los alabados de San Juan, que son hermosos. Los alabados son los cantos que hacen cuando los niños se mueren o cuando hay un entierro. Pero ellos hacen todo esto, o sea, hay unas cantoras. Sí. Entonces ellas cantan todo el tiempo, mientras los hombres toman biche en la esquina, las mujeres cantan los alabados. Es muy lindo. Cuando celebran a San Antonio,
Por eso esa canción que Por eso la- San Antonio ya se va. Exactamente. Aquí, mira, la cultura silletera de Antioquia, ahí está. La cultura no son las silletas, es todo lo que tiene que ver con sembrar las flores, con que se unan las familias para trabajar todos en conjunto, ¿cierto? Es la cultura. Tradición de procesiones en Popayán y la marimba tradicional, que fue uno de los últimos que declararon. Creo que después de este está la cumbia también, la cumbia ya se fue declarada y no recuerdo cuál otro nuevo hay. Hace poquito leí los 3 últimos. Bueno, espérenme, les voy a mostrar, no ya, salto hasta aquí, para mostrarles lo material. Entonces, en lo material, acuérdense que son los bienes muebles e inmuebles, ¿sí? Entonces, Puerto, Fortaleza y Conjunto Monumental en Cartagena, todas las fortalezas de Cartagena. El Parque Arqueológico San Agustín. Santa Cruz de Mompox, que es este municipio que tiene una arquitectura preciosa al lado del Magdalena, es hermosísimo, ¿sí? Entonces está declarado toda la parte arquitectónica. El Parque Nacional Los Catíos, miren que está dentro del material, es natural, pero el Parque Los Catíos está declarado dentro de los paisajes culturales. El Parque Arqueológico de Tierra Adentro, ¿por qué? Porque las pinturas rupestres que hay ahí tienen una cantidad de años y se conservan perfectamente los colores, todo, ¿sí? Y el Parque de Flora y Fauna de Malpelo, es una formación rocosa, pero tiene una belleza excepcional, por eso está también declarada. Pero igual si ustedes se meten, digamos, al internet y buscan bienes patrimoniales, se van a dar cuenta, gracias Jaque, se van a dar cuenta que hay una lista muy grande, porque hay bienes regionales, bienes nacionales y patrimonios universales, como es el patrimonio, el paisaje cultural cafetero. O sea, están escalonados, hay regional, nacional y mundial. Entonces acá empezamos a definirlos. Y dice, el PEM es un instrumento, es decir, acuérdense que significa Plan Especial de Manejo y Protección, ¿cierto? Es un instrumento de planeación y gestión para la protección y conservación de los bienes de interés cultural declarados o que se pretenden declarar. Miren que ahí está exactamente lo que yo les he dicho. Es el instrumento que cuando yo veo que algo es digno de ser declarado patrimonio, entonces yo utilizo ese instrumento con todo lo que me pide. ¿Qué me pide un PEM? Por ejemplo, describir el bien. Entonces yo voy a decir cuáles son las características. Casa de la arquitectura colonial antioqueña con balcones, no sé qué, techo a 2 aguas, ¿sí? Chambranas en macana, no sé, construcción en bareque, todo lo que tenga que describir, ¿sí? Pero después el mismo PEN me va a decir cuál es el estado. Entonces yo empiezo a decir, está en perfecto estado tal parte de la casa, necesito un arquitecto para que me diga que estas columnas necesitan ser reforzadas o no sé qué, porque el plan precisamente lo que me dice es, listo, esto vale la pena declararlo, pero hay que hacerle un mantenimiento para poderlo mostrar. Porque cuando el bien es declarado patrimonio, empieza, por ejemplo, cuando es un bien declarado a nivel universal, entonces todos tenemos acceso a él, pero todos estamos obligados a cuidarlo. Por eso es grave, por ejemplo, cuando tumban un monumento, como pasó hace como 3 años, ¿cierto? Es grave, eso tiene cárcel y todo, porque es que es un patrimonio de la humanidad. Entonces esas cosas son graves. Cuando hay guerra, y entonces están los patrimonios que muchas veces con las bombas y todo eso se acaban, ¿sí? Eso es lo que entra a proteger la UNESCO, aunque una a veces ve que como que no pasa nada. Bueno, el Plan Especial de Salvaguardia es un acuerdo social y administrativo. A mí esta definición me parece preciosa. Es un acuerdo social y administrativo. O sea que la comunidad tácitamente se pone de acuerdo para conservar y para transmitir una forma de vida o una tradición. No es que se pongan de acuerdo, sino que lo hacen inconscientemente, ¿sí?
sea, cuando los papás de nosotros no dicen, ay, cuando la niña nazca o el niño nazca, entonces le vamos a enseñar que existe tal cosa, ¿no? Es parte de la vida de ellos y en su misma cotidianidad me van enseñando muchas cosas, ¿cierto? Se llega la Navidad y me hacen buñuelos con natilla y arman un pesebre. A mí nadie me está enseñando que eso hay que hacerlo, pero yo lo veo y lo voy tomando como una lección para mí y lo voy aprendiendo y seguramente yo también lo transmito, ¿cierto? Entonces, es ese acuerdo que se hace socialmente y un instrumento de gestión que sirve para orientar la salvaguardia de una manifestación o expresión cultural. Aquí pasa lo mismo que con el PEM. Yo tengo que describir primero la manifestación para poder decir que merece ser salvaguardada. Entonces ahí es cuando yo digo, es que esta tradición de las procesiones de Popayán son una belleza y siempre se hacen con estas personas que son por familia, que son los, ¿cómo se llaman? Los que desfilan. Bueno, aquí en Pereira hay una cantidad de categorías. ¿Cómo? Los cargueros. Los cargueros, hay una cantidad de categorías entre ellos, ¿sí? Entonces, todo eso hay que describirlo. Se hacen tantas procesiones. Las cofradías, sí. Entonces, miren, bueno, aquí en Belalcázar ustedes tienen las procesiones. Si les tocara escribir en qué consisten, pues tendrían que irse hasta cuando empezaron. Empezaron en tal año, con tal familia, se empezaron a comprar tales monumentos o tales estatuas, ¿cierto? Tales esculturas. ¿Sí? Se ha ido cambiando el uniforme de esta y esta forma. Eso hay que hacer en el plan especial de salvaguardia para que en el ministerio digan, esto sí vale la pena y lo vamos a declarar patrimonio. Los vigías del patrimonio, aquí cabemos todos. Entonces miren lo que es. Son personas jóvenes o adultas, integrantes de la sociedad civil, que bajo la forma de un voluntariado cultural y cívico trabajan por la conservación y difusión del patrimonio cultural. Todo esto lo van a encontrar en la página del ministerio. Ahí están todas las formas de gestionar el patrimonio y nos van a decir el paso a paso. O sea, si yo quiero hacer un PEN, me meto a esa página y ya sé cómo hacerlo. Ahí está paso a paso lo que hay que hacer. O si quiero quiero formar con otras personas un grupo de vigías del patrimonio. Por ejemplo, que después de que se termine este curso ustedes se unan y digan, queremos ser vigías del monumento. Definitivamente el monumento necesita un grupo de vigías que lo defiendan. ¿Sí? Eso sería lindo. Y el ministerio entonces nos dice cómo se inscribe el grupo, nos dicen qué hay que hacer, cómo nos ayudan, nos dan ideas de acciones que conlleven a estar siempre pendientes de ese monumento, de eso que queremos cuidar como patrimonio. Por ejemplo, yo entiendo que en Pereira hay un grupo de vigías que cuidan la catedral y el Bolívar desnudo. Entonces, miren que se puede hacer. No necesitamos plata, necesitamos voluntad. Eso es lo único que necesitamos para ser vigías del patrimonio. Acuérdense que acá entonces decíamos que eran 7. Seguimos con centro de interpretación. Para ustedes, ¿qué podría ser un centro de interpretación? Saber interpretar el patrimonio. Pero un centro de interpretación. Es un sitio, ¿cierto? Como decir el Cristo, que es el centro de acá de Belalcázar. Sí, vamos a mirar bien qué es un centro de interpretación, pero sí, es un sitio, es el lugar. Es ¿sí? un lugar donde se reconoce a algo como de ahí, que es el centro de aquí, Es como dar una guía, como estar en un sitio donde usted alguien le diga, esto representa tal cosa. Exacto, eso lo que ustedes están diciendo, eso es más o menos un centro de interpretación. Por ejemplo, alguna vez yo conocí uno que quedaba en Puracé, ¿sí? Aquí empieza el volcán Puracé, aquí empieza realmente, ¿cierto? Pero antes de subir, aquí hay un lugar que es el centro de interpretación
yo entro ahí, me dan una cantidad de información, es decir, que cuando yo subo, yo ya sé lo que voy a hacer, lo que voy a encontrar. ¿Sí? Exactamente. Entonces el centro de interpretación es como un lugar donde me preparan o donde me acercan a la realidad. Eso es un centro de interpretación. En ese centro de interpretación estaba una maqueta del volcán con todas los pisos térmicos que tenía el volcán hasta llegar a la parte de nieve, pero entonces lo que ellos le dicen a uno, lo que se trata de hacer en esos centros de interpretación es que, por ejemplo, hay dioramas y yo puedo llegar a la nieve y sentir el frío, aunque no haya subido el volcán, ¿sí? Entonces el centro de interpretación lo que hace es acercarme a la realidad. Un centro de interpretación puede utilizar lo que yo les decía ahorita de la realidad virtual, porque me puede poner a caminar sobre las piedras del volcán y de pronto hasta sentir calor, ¿cierto? Sin que yo haya salido de ahí, de ese sitio que se llama centro de interpretación, ¿sí? Entonces dice, un centro de interpretación es donde se desarrollan un conjunto de actividades de comunicación con el público visitante cuyo objetivo es revelar y explicar el papel y el significado de un patrimonio histórico y cultural específico mediante su interpretación contemporánea, con el fin de aumentar la sensibilización del público y de hacer más eficaz su conservación, procurando crear en quien acude a ellos una sensibilidad, conciencia, entendimiento, entusiasmo, compromiso, etcétera, hacia el recurso que es interpretado. Entonces miren que nosotros tenemos un lugar, yo les voy a compartir un poquito. En algún momento que les he contado que yo hice la especialización en gestión cultural, uno de los trabajos era hacer una forma de gestionar el patrimonio. Entonces me presentaron todas las formas que yo les presenté a ustedes aquí, ¿sí? Y con mis compañeras de grupo escogimos centro de interpretación. ¿Qué hicimos ahí en ese centro de interpretación? Una de las compañeras que era de Medellín nos contó, es que aquí había una pintora famosísima que se llamaba Lola Flores, creo que se llamaba así, Lola. Entonces nosotros empezamos a decir, ¿y quién era? Bueno, entonces, igual que en el PES y en el PEM, existen los formatos que nos da el ministerio, ¿cierto? Entonces, para el centro de interpretación, pues también hay una cantidad de cosas que hay que hacer. Para cada uno de estas formas de gestionar el patrimonio, siempre hay que empezar con una carta de compromiso, donde, por ejemplo, yo digo, yo como grupo de vigías y la alcaldía nos comprometemos a tal cosa, ¿sí? Porque hay un compromiso, hay algo serio. Entonces, lo primero es eso. Entonces, en el centro de interpretación también lo primero es eso, es hacer una carta. ¿Qué hicimos? Resulta que la casa de esta pintora existía en Medellín, caída pero existida, ¿sí? Entonces nosotros lo que hicimos fue montar dentro de esa casa de una manera teórica, porque lo que uno hace primero es presentar el proyecto a ver si se lo van a avalar y si se va a reconstruir la casa. Nosotros pasamos todo el proyecto dentro de esa casa y empezamos a decir, ¿qué hacía esta mujer? ¿Qué hacía? ¿Cierto? ¿Dónde vivió? ¿O dónde está viviendo? ¿Dónde ha hecho exposiciones? Entonces nosotros con códigos QR nos traíamos la exposición que tenía en Londres, Tim, la traíamos con un código QR para que la gente la pudiera ver aquí, in situ. Por eso recuerden que lo primero que decía Andrés aquí, en esta primera que vimos, dice... no, aquí ya les voy a leer nomás, dice, desarrolla la importancia de la protección del patrimonio, tanto in situ, o sea, por ejemplo, en un centro de interpretación, como ex situ, por ejemplo, en un museo, ¿cierto? Entonces aquí estamos en esa que es el centro de interpretación, que es in situ, por eso dice in situ, es en el lugar. Si yo estoy al lado del volcán, es aquí en el lugar, ¿cierto? Si nosotros escogimos esa casa, es porque esa casa hablaba de esa pintora. Entonces nosotros ahí hicimos talleres de pintura, donde se recuperaran las técnicas que ella utilizó. Entonces, a través de hacer un taller donde yo practicara las técnicas que ella utilizó, pues me voy a acercar mucho más a la pintura. Entonces nos dijeron, no, es que a ella le gustaba
¿cómo se llama esta cantante de rancheras súper famosa? ¿Cómo? No, de rancheras mexicanas de verdad. Gabriela, ¿cómo se llama? La que era la amiga de Frida Kahlo. ¿No se acuerdan de ella? ¿Cómo se llama? Mexicana. De pronto alguien de allá de la virtualidad sí sabe. Bueno, las canciones de ella, entonces con esas canciones de ella ambientamos otro espacio de la casa, ¿cierto? En otra parte de la casa, entonces hicimos una línea del tiempo con una cantidad de infografías lindas, así, hacia abajo, unas columnas negritas que iban pasando. Entonces hicimos una línea del tiempo, es decir, contamos la biografía del artista antes de que la gente entrara a la casa, ¿sí? Eso es un centro de interpretación, es utilizar todos los recursos tecnológicos, todos los recursos que me despierten la sensibilidad. Entonces ella sembraba muchas flores, listo, sembremos en toda la casa muchas flores y que vuelva a oler a pintura, que era lo que ella utilizaba, y a flores, pero también nos averiguamos qué comía. No me acuerdo en este momento qué comía, pero nos averiguamos. Y entonces hicimos un sitio, un cafecito chiquito donde se vendía café con lo que a ella le gustaba, ¿sí? Porque entonces también nos olía a la comida que ella comía. Es una forma de acercarnos muchísimo a ese personaje que en algún momento vivió, y la forma mejor de conocerlo es esto, es acercarnos de todas las maneras, ¿cierto? Entonces aquí, ¿cómo podemos pensar en todas esas formas de tecnología que existen? ¿Cómo? Chabela Vargas, gracias, sí, esa es, Chabela Vargas. Esa era la música que a ella le gustaba. Estábamos hablando de los centros de interpretación, ¿cierto? Que era otra manera de gestionar el patrimonio. Con los centros de interpretación también aparecen los museos, porque miren que los centros de interpretación, la característica es que son más interactivos, ¿sí? Más de sensibilización, más de emociones. Mientras que los museos, dice casa museo, en ellas ya vemos el recurso de la musealización, pues los objetos son dispuestos de acuerdo a un guión preestablecido que pretende narrar una historia de vida, al tiempo que ofrece una imagen de cotidianidad y enaltece elementos específicos de la vida de un autor o personaje. Este es el museo de aquí, ¿sí? Bueno. Entonces, resulta, ¿cuál es la característica de un museo? Un museo lo que hace es presentar una colección de manera organizada, una colección de cualquier cosa, porque hay museos arqueológicos, entonces hay una colección de piezas arqueológicas, ¿cierto? Hay museos, no sé, de historia natural, entonces lo que hacen es que muestran fósiles o... exacto, ¿sí? Hay muchos... clasificaciones de museos, pero la característica en general es que muestran colecciones de diferentes piezas. Hay museos, por ejemplo, que muestran solamente estampillas, entonces hay colecciones de estampillas de muchos años, de muchos países, o de billetes, ¿cierto? De numismática, así se llama la colección de billetes. Entonces, esta colección lo que hace es que tiene un sentido como lógico, una forma de colocarla de tal manera que se organice o cronológicamente. Bueno, ellos tienen una forma de presentar al público esa colección, y a la vez debe tener un guión para que la gente pueda ir mirando. Muchas veces en los museos encontramos que hay avisos y que la gente pues de alguna forma se autoguía porque va leyendo todos los avisitos y va avanzando. Otras veces hay un guión y nos acompaña de pronto un guía, ¿sí?, que nos va explicando lo que pasa dentro del museo. Mientras que en el centro de interpretación la idea es que cada quien experimente, o sea, ya no hay un guía, sino que es una experiencia. Eso es como la diferencia una de las diferencias entre la casa museo y el centro de interpretación. No sé si hasta aquí hay preguntas.
Martica me pidió un momentico que para ella contarnos algo, entonces si quiere Martica, hágale en este momento y antes de continuar. Bueno, dentro de las formas de gestionar el patrimonio, entonces también tenemos las experiencias de turismo cultural, que las experiencias de pronto son todas esas actividades de las que hemos estado hablando durante todo el diplomado, ¿cierto? Vamos a mirar entonces la definición de experiencia. Y aquí dice que es una experiencia de turismo cultural. Son actividades culturales propias de un territorio o comunidad que se ofrecen al turista y visitantes con el objetivo de conocer, disfrutar y aprender la cultura de un territorio. Las dinámicas generadas en torno a estas actividades implican un intercambio y reconocimiento de los valores culturales e identidad, tanto de la comunidad de acogida como de los turistas. Aplica para todas las subtipologías de turismo cultural, que ahora las repasaremos. Entonces, ¿qué pasa con las experiencias? Dice que son un intercambio, una forma de apropiarnos del territorio, una forma de mostrarlo. Entonces, por ejemplo, cuando gente del llano viene aquí, en el llano, pues el mismo territorio invita a la gente a que hay ganado, a que hay coleo, a que hay carne asada ¿cómo se llama? Carne oreada, sí, a la llanera, carne oreada, porque así también se llama, sí. Entonces, si nosotros vamos allá, pues lo que queremos es eso, que nos muestren el coleo, que nos muestren los cantos, que nos involucren con la comunidad, que nos monten en un caballo y que nos pongan a perseguir, no sé, que nos muestren la cultura, ¿sí? Que nos den de esa carne que ellos comen tan rica, ¿sí? Que nos muestren cuáles son los bailes, el zapateo, el joropo, todos los llaneros. Eso, nosotros queremos un intercambio cultural. Nosotros llegamos a otra parte y como si somos buenos turistas, nos desconectamos de lo que traemos de nuestra casa y nos conectamos con el territorio que estamos visitando. Eso es lo ideal, ¿cierto? Como nos decían los abuelitos hace muchos años, al lugar que vinieres, haz lo que vieres, ¿sí? Entonces, es esa posición del buen turista, de cómo llego aquí, soy una esponja, aprendo de todo como un niño chiquito, me dejo persuadir y sorprender por todo lo que tiene el territorio, y es lo que nosotros, desde el paisaje cultural, debemos mostrarle al otro. O sea, lo que para nosotros todos los días lo vivimos común y corriente, ya es la costumbre, lo que hacemos, para el otro es sorprendente, para el otro es una maravilla, hasta el habladito, es que ellos hablan como cantadito muy rico, ¿cierto? Entonces, nosotros es lo que tenemos que mostrar, todo lo que hacemos en el diario vivir, llevar a alguien a una casa común y corriente, que le sirvan un sancochito, que pueda entrar a la cocina, que le pueda oler a ese fogón de leña, ese olor, exacto, es que ese olor no es sino nuestro. Entonces, todas esas son experiencias maravillosas. Martica, ¿lista? Listo. Hágale pues. Tengo una anécdota. Triste noticia. Ah, sí, ¿por qué? Para mí es triste porque nosotros aquí nos llamamos el balcón del paisaje. ¿Y cómo le parece que Tarso, Antioquia, es un pueblo antiguo de 6.000 habitantes y le han colocado el balcón del Cauca, donde se observan 13 municipios, donde ellos nos están dando sopa y seco, donde explican todo esto que estamos viendo, profe, del paisaje cultural cafetero, donde era un pueblo que estaba en la innovia, era un pueblo que nadie daba un peso por él. Entonces yo les decía, pongámonos pilas que nos estamos quedando, lo que usted acaba de decir, volvámonos esos vigías, volvámonos esos que nos duele el Cristo. Ustedes saben que no soy de acá, pero me duele el Cristo. Yo estuve dentro de él y viví los dolores alrededor de su Cristo. Entonces, que ese Cristo que nos está fortaleciendo gracias a ustedes y al profesor Andrés, perdón, profe, que sea tan insistente. Sí, no, es claro. Y mandita por Carlos Arturo, que cada uno ha tenido ese granito de mostaza en su corazón para poder, como, resurjamos a Belalcázar. Nosotros, no sé, nos tenemos que volver vigías, pero para mañana es tarde, pero no como decía nuestro compañero ahorita. Sabemos que usted habla perfecto inglés y no tengo tiempo
le van a mandar a un muchacho a estudiar y se desaparece, se echa polvos mágicos y ya no volvió, ¿sí? No es así. Ni se dejan ni hacen, o sea, ni hacemos ni dejamos hacer. Entonces miremos a ver, no a nivel de que es que la alcaldía es que esto, lo otro. Yo los invito, que no lo sea la que les diga que es Tarso, sino que tienen casi toda nuestra cultura y todos nuestros emblemas. No hay un video por ahí paisaje cultural, balcón del Cauca. Están hablando, nosotros tenemos el río Cauca y somos balcón del paisaje. Entonces pongámonos las pilas y los amiguitos estudiantes que están a través de las líneas, por favor, ayúdenos porque necesitamos levantar este Belalcázar. Muchísimas gracias, profe. Siempre va a haber dos situaciones. Falta más amor como por el pueblo, pues unión. Hay que haber una unión para poder que salga adelante. Es que siempre va a haber dos caras de la moneda. O sea, podemos estar sentados sobre el tesoro, pero hay otros que no tienen ni la mitad del tesoro que nosotros tenemos, pero ellos sí le dieron el valor y sí se pusieron a hacer. Sí, por Y está a 2 horas de Medellín. Por ejemplo, yo digo, estas clases es de una culturización tremenda. Yo aquí he aprendido lo que nunca sabía. Y qué bueno que hubiese más gente. Ahora alguien por fuera me preguntaba que si esto era gratis y yo sí, esto fue gratis. ¿Y cómo así nos podemos meter? Y le dije, pues ya vamos en la mitad del curso. Tanta juventud que hay aquí, que pena calle arriba y calle abajo. Sí. Y en vez de estar actualizándose, aprendiendo para sacar es que no es solamente sacarlo, sino que para ellos también hay trabajo, va a haber trabajo, va a haber mucha cosa. No, y que solamente en la unión se descubren los saberes de todos, porque puede haber alguien que nunca haya hecho muchas cosas, pero de pronto empezó a escribir y se dio cuenta que era su fuerte. Entonces, listo, tenemos quien haga el proyecto. Pero si no nos unimos, no nos damos cuenta cuál es la fortaleza del otro. Nosotros tuvimos visita, pero no vinimos el miércoles porque tuvimos una visita de Estados Unidos, gente que no había venido al eje cafetero, los trajimos acá al Cristo, que hasta le contaron al Señor. Y yo más o menos que el Cristo que todo eso me sirvió. Claro, es que por eso ese es el mejor examen, qué bueno, pero ya tenía argumentos para contar. No, puede que no estén organizados, puede que no estén perfectos, pero ya tiene algo. Fuimos hasta San José, llevamos todo y encantados de esto por acá, que tan lindo, que ese paisaje, que el Cristo, bueno, se llevaron recuerdos de ahí del Cristo, muy chévere. Me encanta que no valoramos todos estos diplomas tan importantes, que es lo que decía el profe Andrés al principio. Mire que es gratis. Sí. Es gratis. ¿Cuánto nos costaría si fuéramos a pagar, inscribirnos a pagar a la universidad? Y mire, no solamente es gratis, sino el esfuerzo que hacen ustedes los profesores en desplazarse de Pereira acá, las monitoras, mire, y entonces y no es falta de publicidad, porque todo esto lo publica la alcaldía a través de la Casa de la Cultura, todo eso, y no sabemos valorar. Sí, qué pesado. Es gratis. No, nos cuesta un peso. No, y lo que tenemos que mirar es que en el extranjero hay una piedra. Si no tiene simbología, se la inventan, pero que le sacan pelo de una calavera, le sacan todo el jugo a cualquier recurso que tengan. Y nosotros aquí tenemos recursos infinitos y tenemos recursos que ni siquiera necesitan intervención. Hay unos, como hablaba ahorita yo con don Gustavo, que sí necesitan intervención para que puedan llegar los visitantes, pero están, ¿sí? Están ahí para trabajarlos, y otros que no. Hay sitios donde uno llega y uno dice, esto no necesita nada, esto necesita que lo conozca la gente y listo, y ni siquiera eso hacemos. Entonces, claro, nosotros no tenemos, yo siempre he dicho que esa es como la gran diferencia entre la gente que tiene, como el cuento, el que tiene pan, ¿cómo es? El que le dan pan, el que no tiene...
puente donde no hay río, así es la cosa. Y así es muchas veces en la política, de pronto lo comparo porque también lo he visto, los que tienen las ideas no saben gestionar. Los que saben gestionar, gestionan las malas ideas, pero las gestionan. ¿Sí? Entonces eso es lo grave. Entonces tenemos que buscar cómo tener buenas ideas, cómo nos paramos sobre los recursos, pero cómo los gestionamos, por Dios. Eso, mejor dicho, ahí está buenísimo que nos estemos tocando el corazón y la cabeza. Otra cosa que yo vi en el Cristo es que el Padre le ha metido mucha cosa al Cristo, lo ha estado, pero él solo no es capaz. Sí, no. Yo digo que ahí falta como, vea, la gramita muy alta, como más organización, más mantenimiento, la grama muy alta, no hay nada. Entonces yo digo que el Padre solo no puede tampoco, tiene que ser de la mano de la comunidad, de mucha gente. De la comunidad, que nos unamos entre todos, hagamos, como decir, vámonos a organizar todos los alrededores del Cristo, tenerlo bien. Pero miren que esa figura de los vigías del patrimonio es muy chévere. Por más los vigías del patrimonio. Pero aquí se funciona el programa ahí. Que el Señor ¿No? quiere decir algo. Bueno, Ya que la señora, es que el mantenimiento del monumento como tal tampoco lo hace el Padre solo. Nosotros como asociación de artesanos llevamos 8 años invirtiéndole plata al monumento. Sí, es cierto. Los mantenimientos del las áreas aportes para la guadañada, el mantenimiento de las matas, cada rato lo pagamos, le hemos abonado, recogemos para pintar. Pues claro, si son los que están ahí. Todo eso. Sino que la verdad eso siempre va cogiendo ventaja. Inclusive ahorita en estos momentos de esta semana se está recogiendo una plata para comprar una pintura para pintar toda la cerca, que en Semana Santa dimos una plata para pintar, pero entonces lo que pasa es que siempre le han echado una pintura muy mala, una pintura de agua, que no es, No dura nada. ahorita con el que está reemplazando la administración a Danilo, estuvimos hablando la semana pasada y vamos a comprar una pintura que es coraza, que es Coraza. para este. Ah, sí, esa es la más fina. Él va a poner una parte, nosotros vamos a poner un puñete que está valiendo como más de 500 Ajá, sí, eso vale. Eso lo vamos a comprar la próxima semana porque ya yo el domingo estuve recogiendo una parte de la plaza con los compañeros y falta solo como 3 compañeros que den 4, que den el aporte que lo vamos a hacer este domingo para la otra manera de pintura. Y el otro, el pelado, dice que va a poner otra parte. Y basureros. Y tampoco había guía. Como ellos solamente hacen cosas desde lo que sea de lo legal, no invierten, ¿cierto? Pero pues, deberían de hacer una donación así sea por debajo de cuerda, que no tenga que... Lo que, bueno, no nos podemos desordenar. Time. Manténgalo bien, no se lleve para- Bueno, lo que yo les digo, bueno, don Gustavo dice que en algún momento hubo un grupo de vigías y se desbarató. A mí me sacaron de la lista y hasta el... Entonces, volver de pronto a tratar de hacerlo y entender que el grupo de vigías lo que es una, o sea, como siempre decimos, la masa mueve. Entonces, si somos varios, podemos tener mejores logros. Si somos varios, podemos hacer la bulla para que alguien invierta. Si somos varios, podemos, ¿cierto? Entonces, pues, es ese grupo de base que ojalá se forme y que ustedes que ya tienen el sentimiento con el Cristo y con el municipio, que realmente, pues, lo sientan de ustedes y empiecen a hacer cosas. Muy importante. Bueno. Uno se siente como No, y tantas cosas, pero se siente triste. decepcionado de ver que las cosas... No, es que es así, es así. Bueno, acuérdense que aquí en este pedacito decía aplica para todas las subtipologías de turismo cultural. Estas tipologías también las vimos por allá en un diplomado hace rato, pero seguramente ya las tenemos un poquito olvidadas. Cuando relacionamos todas esas palabras que nos identifican como municipio con estas tipologías, entonces se nos empiezan a ocurrir muchas actividades, muchas experiencias para proponer, que recuerden que estamos prácticamente en la última clase teórica para que todo esto lo tengamos listo para Viviana, que es la que ya va a organizar todo con ustedes.
Entonces dice, los siguientes 9 subtipos reflejan algunas modalidades de actividad turística cultural evidenciadas por la oferta particular de destinos y actividades asociadas al sector cultural y creativo, y generan el interés y la motivación de visitación por parte de los turistas a partir de la implementación de campañas de promoción y marketing de los destinos. Entonces, el primer tipo de turismo es el patrimonial, que tiene que ver con todo lo que hemos hablado hoy, ¿cierto? Con esa división del patrimonio cultural, natural, tangible e intangible. El creativo, entonces el creativo es experiencial, es más o menos experiencial. Bueno, entonces dice que beneficios generados a partir del desarrollo de experiencias de turismo cultural en la comunidad de acogida. ¿Qué pasa si nosotros empezamos a hablar de verdad de experiencias de turismo cultural? ¿Qué va a pasar en nosotros como comunidad? Aumentar el sentido de pertenencia y apropiación social de los activos culturales y del patrimonio existente por parte de visitantes, turistas y comunidad de acogida. Entonces, todo lo que hemos estado hablando aquí en este momentico, ¿cómo vamos a hacer para despertar ese sentido de pertenencia que ustedes mismos están reclamando? O sea, si no existe, a partir de que reconozcamos por lo menos esa parte que puede volverse patrimonio en algún momento, todos esos bienes culturales materiales y todas esas expresiones culturales que tenemos, que se puedan volver patrimonio en algún momento, cómo nos despiertan el sentido de pertenencia. Fortalecimiento de capacidades y aptitudes de las comunidades mediante procesos de formación, capacitación en turismo cultural, específicamente en el diseño de experiencias de turismo cultural auténtica. Aquí estamos, mejor dicho, tomándonos la lección de todo lo que hemos hablado. Nos estamos formando, pero lo que hablábamos ahora, cuando nos unimos es que empezamos a descubrir lo que es capaz de hacer el otro. Yo sola no soy capaz de hacerlo, pero cuando yo me uno y empezamos a generar ideas y bueno, ¿qué vamos a hacer por el municipio? Resulta el que escribe bonito, resulta el que es atrevido y sabe hablar y es capaz de ser guía, resulta el que es capaz de gestionar e ir y presentar la carta a la alcaldía porque al otro le da miedo, ¿cierto? Todos los personajes que necesitamos seguramente van a surgir de esa comunidad, pero nos tenemos que unir. ¿Sí? Fomentar procesos de articulación de los agentes culturales y prestadores de servicios turísticos para fortalecer los eslabones de la cadena productiva del turismo cultural. Cuando ustedes como comunidad se unen para hacer experiencias de turismo cultural, entonces, ¿qué nos queda? Pues empezar a invitar y hacer alianzas con estas entidades como la alcaldía, como la Casa de la Cultura, todas las entidades que ustedes tienen alrededor, porque ustedes solos como comunidad pueden hacer la bulla, pueden hacer la solicitud, pero de pronto a veces no pueden decidir ni tienen la plata para invertir. Pero si nos acogemos a otras entidades, pues de pronto tenemos como traer esa inversión, ¿cierto? Promover y consolidar procesos productivos capaces de generar ingresos y empleo a los grupos de comunidades locales. Aquí es donde ya la comunidad se atreve a hacer proyectos, se atreve a traer plática del gobierno central y entonces ya hay trabajo y de pronto ya hasta generar ingresos para varias personas de la comunidad. Conformación y fortalecimiento de grupos de base comunitaria, asociatividad, que pueden convertirse a largo plazo en operadores y gestores de experiencias de turismo cultural. Pues no, yo diría que no dejar morir esa parte de la pastoral que ya está conformada, pero que a veces se desaparece un poquito. Entonces, no dejar morir esa pastoral y antes que ustedes que están aquí con las ganas vivas en este momento, se unan a ellos y que esa comunidad pueda crecer y sea una sola. Y que también pues se miren como vigías, ¿cierto? Mejorar y consolidar mecanismos de comercialización de la oferta de experiencias y productos de turismo cultural diferenciados para incrementar la competitividad de los destinos. Ya con todas las maneras que yo les mostré de cómo se puede gestionar el patrimonio cultural, entonces ya podemos mirar muchas opciones que les pueden quedar a ustedes, o sea, de las que nos podemos pegar para gestionar todo lo que reconocemos como patrimonio cultural, material e inmaterial. Listo, ya terminé. Bueno, entonces pues no sé si hay preguntas. ¿Qué nos quedó? ¿Quedó claro lo de la clasificación? No sé si hay más preguntas. ¿Cómo?
Todo muy bien. Sí. Bueno, eso espero.